Bienvenido a tu iglesia Chipre en casa. Amén, amén. Tomen su lugar, descansen, cantar con el entendimiento. Amén. Necesitamos cantar con el entendimiento. Qué bonito saber que lo que cantamos lo entendemos y lo comprendemos. Aleluya. Y precisamente de eso quiero hablarles. Hemos venido esta noche y cada vez que nos reunimos es para escudriñar la palabra, para que la palabra hable a nuestro corazón. En Lucas 24:45 hay un texto y lo vamos a ampliar a través del capítulo 24, pero solo el versículo 45 dice: entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Perdón, es el 31 y luego el 45. Entonces les abrió el entendimiento. En el versículo 31 les abrió los ojos y en el 45 les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Gloria a Dios por eso, hermanos. Lucas le escribía a una comunidad griega. Es donde la cultura es del saber, el conocer. Y creo que hoy estamos también en un saber. Hoy también está ese anhelo, ese deseo de entender las cosas, del saber. Y alguien decía, saber es una cosa, pero entender y comprender es otra. Todos hemos venido de una tradición religiosa y de pronto nuestros padres fueron religiosos sin entender qué es lo que estaban confesando. Todo porque se nacieron en un hogar religioso y porque les enseñaron esas cosas, pero no entienden. Y hasta el día de hoy siguen en los mismos. Los que ya abrazamos la fe cristiana es diferente. Sabemos por qué estamos aquí. Sabemos de Jesús, la realidad de su vida. Y este pasaje es para nosotros hoy día. Imagínense que en este capítulo 24 de Lucas es la resurrección de Jesús. Él resucita. Están todos los acontecimientos, María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles que él había resucitado. Precisamente hoy cantamos esa canción, Cristo no está muerto, Él está vivo. Y el estar vivo nos hace sentir a nosotros esa alegría de estar aquí en la casa del Señor cantando al que está vivo. Y alguien decía, no fue que se fueron a la tumba equivocada. Hay escritos que van en contra de esta realidad. Y hagan lo que quieran, que fue que se equivocó, que ellas fueron a una tumba que no era. No pueden, hermanos, tumbar la verdad. La verdad siempre prevalece. Porque hay sucesos, hay cosas reales en la historia de que no quedaron ni los huesos en esa tumba. La tumba quedó vacía. Pero no entiendo por qué los discípulos, de estar tanto tiempo con Jesús, asistieron con él a la iglesia, al culto, hicieron devocionales, ayunos. ¿Qué más hicieron? Retiros. Yo hubiera querido estar con Jesús en eso, ¿cierto? Personalmente con él. Hoy no, hoy tenemos en su palabra y hacemos retiros, bautismos, vigilias, ayunos, encuentros, discipulados, cultos, celebraciones por su palabra. Entonces aquí es donde más necesitamos entender y comprender la palabra. Y el único que puede ayudarnos a entender y comprender su palabra es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el autor de ella. Sopló sobre santos hombres
Y ellos escribieron. Por eso yo le creo a la palabra de Dios. Y a pesar de que estos discípulos habían vivido en carne propia, fueron testigos originales, sin embargo, estaban frustrados. Y en esa resurrección, ahí vemos dos discípulos o dos personas que conocían el asunto, iban camino a Emaús, el versículo 13. Y aquí dos de ellos iban el mismo día de la resurrección a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. O sea, las redes sociales de esa época, eso fue rápido, corrió la noticia. Y sucedió que mientras ellos iban caminando, Jesús se acercó a ellos. De pronto no podemos entender en qué imagen, en qué cuerpo resucitó Jesús. Pero él se acercó y, como buen paisa, preguntó. Amistoso. Oiga, ¿qué es lo que están hablando? Y quería escuchar qué están diciendo estos dos hombres, porque y mire cómo lo regañaron. ¿Es que usted es el único forastero en Jerusalén que no sabe las noticias? ¿Es que usted no lee las redes sociales, no mira? Oiga, ¿cómo sería el corazón de estos dos? Y yo creo que no lo podemos culpar ni juzgar, porque usted y yo haríamos lo mismo. ¿Cómo es? Oye, ¿usted dónde andaba? ¿En qué mundo vive, pues? Si esa noticia es mundial. Y gloria a Dios por eso, amén. Todo el mundo sabe y usted no es el único que no sabe. ¿Y qué es lo que están diciendo? Oiga, ese texto tan increíble ahí, versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, porque era que discutían el uno como que afirmando y el otro como que no, pero es que Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Bueno, era un propósito del cielo que no le entendieran. Y ya en el versículo 18, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Ellos dijeron, aquí es donde ellos, en cierta manera, ¿qué tal que hubieran hablado mal? ¿Sí o no? ¿Cómo queda uno? ¿Usted no le ha pasado eso, que usted está hablando de una persona y resulta que es familiar de esa persona? Yo creo que todos la hemos embarrado en alguna época. Pero mire, estos dos personajes como que atinaron, porque ahí están hablando, ¿no? Que versículo 19, entonces él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, fue profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo. ¿Hablaron feo? Hablaron bien, ¿cierto? Bueno, por ahí, por lo menos eso rectificó como él se sintió regañado, y hablaron bien. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir. Vuelve y baja el nivel. Pero, oiga, ¿cómo es que están ellos sin entender y comprender lo que Él ya les había enseñado? Pero no, eso pasó por alto. Pero creíamos. En otras palabras, no hizo nada. Aquí dice, versículo 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive.
Luego de esa respuesta, de esa impresión de estos hombres, Jesús entonces habla y les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y les dice: ¿no era necesario? Aquí es donde a veces como cristianos somos insensatos, hermanos, de tanta lectura, tanta palabra, tanto que hemos escuchado, tanto mensaje, tanta revelación, tanta profecía, tanto toque divino, pero como que el Espíritu Santo vuelve y nos dice: eres un insensato, porque vuelves a lo mismo, como que no crece, como que no madura, como que no afirma su fe, tambalea, cuando otras veces ha visto la obra de Dios, el milagro de Dios, y por qué ahora va a tambalear. Yo me imagino que Jesús estaba como escaneando el corazón de ellos. Yo a ustedes les dije que era necesario que padeciera. Y aquí viene toda esta situación. Y cuando ya llegaron a la aldea a donde iban, versículo 28, él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse. Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos. Ahí es donde ellos abren. El Espíritu Santo como que ya. Y justo cuando abren los ojos, ¿qué hizo Jesús? Desapareció. Desapareció. Y ahí es donde viene la reflexión. Yo quiero que esta noche usted, hermano, mirando este texto, este suceso tan increíble, misterioso, pero real, que el Señor abra nuestros ojos. Estos ojos espirituales, porque el mundo tiene mucho saber. Y hoy es la era del conocimiento. Hasta un bebé ya tiene conocimiento. Un niño ya sabe todas las cosas, hermanos. Eso ahí el cuentico que es el niño inocente. No, señor, ese niño ya lo sabe. ¿Y por qué lo sabe? Por las redes. Esa jovencita, ese jovencito, ya se la sabe toda. Ellos son una Biblia, hermanos. Pero hoy no hay una diferencia, hay una diferencia en esto. Del saber, del entender, o el entendimiento, el conocimiento, más bien, del conocimiento a la sabiduría. El mundo tiene conocimiento, pero no tiene sabiduría. Solo el pueblo de Dios tenemos la sabiduría de Dios. El mundo conoce lo que quiera, pero no tiene lo más importante, la sabiduría. Y aquí es donde ya en ese proceso que el Señor desaparece, estos dos hombres tienen como algo que decía: ¿cómo es que no latía nuestro corazón cuando Él nos hablaba? Perdimos una oportunidad grande de tocarlo, de abrazarlo, de felicitarlo, de glorificarlo, de adorarlo. Lo perdimos. Diga, tremendo eso, ¿no? Y levantándose en ellos, a la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. Estos 11 estaban en el aposento alto, porque después de Lucas pasa Hechos de los Apóstoles. Porque Él les dijo: quédense aquí. Y ahora viene la otra parte, ya no se aparece a los 2 de Emaús, sino a los 11 en el aposento alto. Allá en el aposento estaban en culto, estaban como meditando. Bueno, ¿y ahora qué sigue de este suceso que viene? Y mientras ellos, versículo 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Con esa palabra, paz a vosotros, por segunda vez Jesús se aparece. No sé en qué figura, qué imagen, qué forma tenía, si era la misma de antes y después, no sé. Pero dice el versículo 37, entonces espantados y atemorizados, mire esto aquí, no hablaron, ¿solo qué? Pensaron
Es un espíritu, pensaba cada uno callado, con ese miedo, con ese temor de no levantar ningún argumento que fuese a dañar el ambiente. Y dice, y solo pensaban. Aquí, hermanos, es donde me ayuda a afirmar y como que tengo temor reverente de que Dios conoce sus pensamientos y mis pensamientos. Porque el siguiente versículo dijo, pero Él les dijo, versículo 38, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Así que si yo esté en el baño, esté en un cuarto, esté donde quiera que esté, pensamientos, hermano, ojo con esos pensamientos, porque el Señor sabe que estamos pensando. Satanás no sabe, puede influir, mas Él no se puede meter a nuestros pensamientos. Solo Dios escudriña los pensamientos del corazón del hombre. Aquí lo comprueba, para que usted y yo cuidemos nuestros pensamientos, donde quiera que estemos. De amargura, de rencor, de rabia o de odio, de lo que sea, pensamiento, hermano, corregirlo ahí mismo. Decir, Espíritu Santo, yo sé que Dios es bueno. Y si le corrigió a ellos, también nos va a corregir a nosotros. Él nos va a ayudar, amén. Él nos va a ayudar. El pensamiento malo no se puede quedar allí. Es fugaz, es transitorio. Como alguien dijo, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestras cabezas, pero sí podemos evitar que hagan un nido allí en la cabeza. Así son los pensamientos. Ver una mujer, ver un hombre, ver cualquier cosa, hermano, cualquier pensamiento. Yo sé que eso tiene que ser fugaz. No puede anidarse, no puede quedarse allí. Jesús le ayudó a estos discípulos. ¿Por qué piensan de esa manera? Que soy un espíritu. Y viene y pasa al siguiente nivel, a comprobar la obra poderosa de la resurrección del Señor, que ya Él les había hablado, pero no entendían ni comprendían. Ese es el punto principal de esto. Que usted puede decir, yo canto, pero a veces, no, yo no. Y acaba de cantar, Él es mi guerrero. Y después, ay, yo no sé si el Señor me oye, no me oye. Nos pasa muchas veces esas cosas, ¿cierto? Escuchamos un sermón, un mensaje, ay, pero cuando ya vamos a la casa, se nos perdió el sermón, se nos perdió la unción, se nos perdió el poder, el fuego, se acabó, se apagó. ¿Qué pasó, hermano? Acaba de venir de un avivamiento y vuelve otra vez como que lo mismo que pasó aquí. Entonces Jesús quiere comprobarles, para que sepan que yo no soy un espíritu, soy una persona. Y aquí es donde Jesús come. Un espíritu no come. Entonces, ¿qué tienen de comer? Ya ellos estaban asando un pescado y le dieron un pedazo, una parte de un pescado. Parece que el pescado era grande. Para darle un pedazo, una parte del pescado asado, era porque era un pescadito grande, grande. Y dice que él recibió el pescado asado y comió. ¿Y qué más le añadieron de sobremesa? Miel. Le dieron un panal de miel y también comió. Así que después de que Jesús resucitó, si le llegan a hacer la pregunta, ¿qué fue lo primero que Jesús comió después de resucitar? Diga, pez asado y panal de miel. Y comió. Eso bajó la adrenalina. Eso tranquilizó a los discípulos, porque cualquiera que ve un espíritu, ¿cómo queda usted? Yo recuerdo en los campamentos llevábamos a esos niños y esos adolescentes a unos retiros por allá en el campo y los llevamos a una caminata por el kilómetro 18 vía Buenaventura, Cali, un campamento llamado Ebenecer.
Y sacábamos esos niños, los maestros, los pastores, íbamos con ellos acompañando y cuidando por unas carreteras y árboles y fincas. Y cuando un niño llegaba y decía, ¡ay, ay, se movió, se movió! Oiga, eso le ponían a uno, hasta lo asustaban a uno de adulto, porque los pelados veían espíritus y cosas, fantasmas en toda parte. Y con uno que dijera, ¡uy, se movió! Oiga, todos esos niños se venían encima de uno. ¡Ay, pastor, pastor! ¡Profesor, profesor! Oiga, asustaban y ya se paniqueaban, nos tocaba devolvernos. Ningún niño quería seguir caminando, porque un chiquitico le dio, y era una palma, era una hoja ¿qué? De plátano, que se movía con el viento, y el pelado, algo, y entonces, pero eso lo trabajaban a uno también, ¿no? Porque uno decía, ¿y dónde? Estos discípulos, hermanos, al ver el Espíritu, aún a Jesús, ya se calmaron, porque vieron que Él pudo comer, pudo tomar el panal de miel. Y aquí es donde el Señor dice en el versículo 44, después de que tomó y comió delante de ellos, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahorita vamos a leer un salmo que habla de ello. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entender, comprender. Entender es el primer paso, porque hay cosas que entendemos mas no comprendemos. Y puedo entender que aquí estamos reunidos, pero comprender el por qué estamos reunidos aquí. Y esto el Señor les abrió el entendimiento. ¿Y por qué tiene un propósito entender y comprender la palabra? Yo canto con el entendimiento, pero ¿por qué la debo comprender? Porque el entender es el saber y el comprender es el hacer. Yo entiendo, sé, conozco, pero voy a comprender la palabra, que la palabra se haga en mí, un hecho, una acción. No me puedo quedar con la primera, tengo que pasar a la segunda. Por eso dice la palabra, no seáis tan solamente oidores, sino al siguiente paso, hacedores de ella. Mucha gente entiende. ¿Cree en Dios? Sí. ¿Y usted entiende? Sí, pero no comprende. Porque el entender es una cosa y el comprender es la otra. ¿Y por qué la palabra de Dios nos lleva a abrir los ojos y abrir el entendimiento, las dos cosas? Porque tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito de entender y comprender la palabra de Dios? Primero, para mi vida. Yo entiendo que la fe viene por el oír, que la salvación viene por la gracia, no por obras. Yo entiendo muchas cosas, pero llevo a pasar al siguiente nivel, a comprenderla, y es a vivir la palabra. Entonces, cuando eso está en mí, ahora sí puedo predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Puedo enseñar, puedo testificar, puedo hablar del Señor. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles, el cambio y la transformación. Ellos muchas veces entendieron las enseñanzas de Jesús, mas no las comprendieron. Y llegó la muerte de Jesús, llegó la resurrección y también estaban en las mismas. Solo en el Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo, porque para mí el Espíritu Santo es el que abre mi entender y mi comprender. Amén. Sin el Espíritu Santo, hermano, nosotros no somos nada. La iglesia existe por la resurrección de Cristo. Sin la resurrección de Jesús no se construye la iglesia. Los ídolos de este mundo están bajo tierra, bajo polvo y bajo ceniza, pero nuestro Dios está vivo. Es la gran diferencia, iglesia. Y pueden pasar navidades y muchas navidades y muchos años y mucho tiempo pase, pero nosotros vamos cada día de victoria en victoria. Crecimiento en el Señor, madurando, siendo responsables con nuestra fe. Porque eso es lo que habla el Espíritu Santo, la palabra de Dios en nosotros.
Y ya el versículo 47, y dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, ¿en dónde? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Qué bonito eso, hermanos. Yo sé que hay gente que habla la palabra de Dios y no la entiende ni la comprende, pero la habla. El Espíritu Santo se las arregla y esa persona oyó y el otro siguió todavía sin entender y otro creció. Es como la semilla que es la palabra de Dios, y el sembrador sale a sembrar, él cumple su cumplido, hace su propósito, su tarea y siembra. Ya es dependiendo dónde cae esa semilla. Y gracias a Dios, porque en la vida suya y en la mía cayó en buena tierra. Así lo creo yo. Amén. Que pase lo que pase, nada nos moverá del amor de Cristo. Venga lo que venga, prueba lo que venga, nada nos moverá del amor de Cristo. Y en la iglesia hay una hermanita, y la escuchamos el domingo con mi hija y mi hijo, y estábamos ahí, y ella decía, ella es de esta iglesia, hermanos, ya más de 40 o más de 50 años en esta iglesia, y no se ha movido para ninguna parte. Y muchos le dijeron, muévase, váyase. Dijo, no, porque aquí Dios me sanó. Pero mire lo que ha pasado, tantos pastores, tantos líderes, tantos diáconos, tantos servidores, tanta gente que pasó y le hirieron. Y acá, hermano, eso es normal, porque estamos en un mundo imperfecto y gente imperfecta, que el único perfecto es Dios. Y ella dice, yo le puse la mirada al Señor. Dije, oiga, usted tiene que testificar. No, yo a mí me da miedo, no puedo. Pero usted tiene que hablar que esa fe es firme y ha crecido en el Señor. Y ha permanecido en el Señor. Nosotros tenemos que usar nuestra responsabilidad de crecimiento con el Espíritu Santo, que nos ayude a afirmar, a establecer los principios, lo que logramos entender en la palabra de Dios, para predicar el Evangelio. Y luego el versículo 48 dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y ya viene la promesa, enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, estos discípulos que habían entendido, mas no comprendido la palabra del Señor, solo la entendieron y comprendieron cuando vino el Espíritu Santo de poder. Ahora sí, fueron testigos. Y esta gente, ¿quién la callaba, hermanos? Cuando una persona ha aceptado a Cristo como su Salvador, de verdad, no hay quien lo calle. Amén. Habla en la tienda, habla en la calle, habla con las personas, con el que le da papaya, le habla de Cristo. Y la gente, y una vez dice, ¿usted no tiene otro tema de qué hablar? No, es que ya no tengo más tema. Mi tema principal se llama Cristo Jesús. Yo le puedo hablar de todos los temas, de fútbol, sí, porque ya entiendo, pero esa persona en el primer amor, ¿qué es lo que hace? Hablar de Cristo y déjelo. Por eso tenemos que volver al primer amor. Porque a veces nos volvemos muy profesionales, muy religiosos, ya nos volvimos muy prácticos y hablamos de Cristo y hablamos de esto y hablamos de todo. Eso está bien, pero que nunca se nos pierda el primer amor. Cuando hablemos de Cristo, hablemoslo con pasión. Amén. Porque Él es nuestro único ídolo. ¿Le podemos llamar así? Sí, Él es mi Dios, no hay otro. Las pasiones de este mundo contra los ídolos, hermano, es incontrolable. Dos muchachos en Argentina, en un puente, apenas pasaba el carruaje, ese bus abierto ahí, se tiraron, el uno acertó y el otro no acertó y cayó, hermano. Ahí está el video y uno le ha dado dolor. Y en la camilla, oiga, sobrevivió. Y aún en camilla seguía gritando, oiga, bien quebrados los huesos. Si esa gente tiene pasión para esos ídolos, ¿por qué nosotros no tenemos pasión para el verdadero? ¿Está conmigo? Entonces eso es despertar el entendimiento, abrir los ojos, entender y comprender la palabra. Y eso es lo que tiene la palabra de Dios en nosotros. Los salmos. El Salmo 119, 130 que les dije, ¿por qué lo menciona allí? La exposición de tus palabras alumbra, dice el Salmo 119, 130.
El exponer la palabra, solo exponer la palabra, se prende un bombillo, hermanos. Es una luz. Ahí está. Y hace entender a los simples. Qué bonito eso, ¿no? Porque la palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría y conocimiento. Y solo el poder de Dios puede abrir en nosotros ese conocimiento. Y termino, Proverbios 1. Proverbios 1 habla de los proverbios de Salomón. Mientras los salmos son devocionales, los proverbios, oiga bien, se enfoca en Dios, en carácter, obras y bendiciones. Y nos dice cómo vivir en relación íntima con Dios. ¿Y quiénes pierden el entendimiento? Los sabelotodos. ¿Usted ha visto personas que la saben todas? Esos son los insensatos. Todos se lo saben. ¿Y qué problema con una persona cuando usted evangeliza a una persona que la sabe todas? A él le cuesta trabajo aprender porque él cree que ya lo sabe todo. Pero en esta vida todos tenemos que tener un espíritu enseñable para las cosas de Dios y de la vida. Amén. Todos. El que viene a la casa del Señor, venga con un corazón enseñable, corazón manejable, un espíritu dócil, un espíritu humilde, receptivo para la verdad, para que esa palabra de Dios la podamos entender. Hasta un niño nos puede hablar una verdad bíblica, hasta un animal, hasta la misma naturaleza, ella habla. Amén. Los cielos hablan, la grandeza de Dios habla. Por eso cantamos: cuán grande es Él, el firmamento y las estrellas mil. ¿Por qué? Porque ellas hablan del que es grande. Cierre sus ojos allí, mis hermanos, y pidamos a Dios que nos dé entendimiento, comprensión de su palabra, que obedezcamos con humildad, con sencillez, que no perdamos el primer amor, el sentido de alabar, de adorar al Señor. Padre, aquí estamos, Señor, con tu palabra, así como los discípulos y la iglesia que comenzó, Dios, se reunían en tus casas y estudiaban la palabra y oraban juntos, partían el pan juntos, comían juntos. Era una unidad espiritual, Señor, contigo. Hoy también necesitamos esta unidad para que este mundo ciego, para este mundo entenebrecido y lleno de miedos y temores, nosotros podamos, Señor, influenciar, como Jeremías lo dijo, ellos se conviertan a nosotros con nuestro testimonio, con la verdad, con la palabra, impactar a un mundo perdido, Señor. Hoy preparamos nuestros corazones y oramos, Dios, por los que están pasando crisis, pruebas, angustias, enfermedades, luchas internas dentro de su vida. Que el Espíritu Santo descienda como fuego, abra sus ojos, abra el entendimiento para tu palabra, Señor, y creer en fe, crecer en responsabilidad, en amar tu palabra y en obedecerla todos los días, Señor. Aquí estamos pegados a ti, oh Dios, y orando por nuestra ciudad, orando por nuestro país, orando por este planeta Tierra, Dios. Somos la reserva moral que hemos quedado y seguiremos ahí peleando. No nos dejaremos contagiar, Señor. Ningún espíritu de engaño ni de mentira prevalecerá contra la iglesia. Seguiremos luchando y peleando por la verdad, extendiendo tu palabra, oh Dios, a los que no te conocen. Y el Espíritu Santo se encargará de abrir esos corazones, Señor. Danos la fe, la fortaleza, la firmeza. Que no nos vean debilitados, flaqueados. Que siempre nos vean firmes,
declarando la verdad de tu palabra, las promesas que están ahí, Señor. No importa la circunstancia, no importa lo que estemos viviendo, pero tu palabra prevalecerá finalmente. Porque ella dice que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Ayúdanos, Señor, ayuda a mi hermana a pelear esta batalla buena, como dice Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla, aleluya. A mi hermano, Señor, ayúdalo, acompáñalo, que esta fe vaya aumentando, vaya creciendo, Dios, en nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo, acompáñanos, aun cuando estemos solos, abandonados, deprimidos, tristes, en prueba. Allí, Señor, en la aflicción, el Espíritu Santo aviva nuestro fuego. Préndelo, enciéndelo, Señor. Esa llama no se apague. Por favor, esa lámpara tiene que estar prendida las 24 horas. Aquí estamos, Padre amado. Espíritu Santo, promotor y autor de la palabra. Aquí perseveraremos, aquí continuaremos. Bendice la casa de mi hermana, sus hijos. Bendice, Señor, la salud. Bendice, oh Dios, que en medio de las pruebas podamos ser victoriosos, salir adelante. Escucha las peticiones, escucha sus oraciones. Escucha, Señor, tú conoces nuestros pensamientos. Tú conoces, Señor, nuestras intenciones. Tú conoces qué hay dentro de nuestro corazón. Por favor, dirígenos, guíanos por tu palabra siempre. Abre los cielos, Señor, a esa madre, a ese padre, a esos hijos. Abre los cielos, Señor. Obra poderosamente. Aquel que está pasando esa prueba, Señor, abrázalo, acompáñalo, guíalo, Dios. Y aquí estamos, Señor, contigo. Contigo vamos hacia adelante, Padre, para entender, para comprender tu palabra. Nuestros ojos serán abiertos, nuestro entendimiento, Señor, será claro y definido. Gracias, Señor, por esta palabra. Permite, Señor, que podamos obedecer, crecer y seguir adelante contigo, tomados de tu mano, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, que Dios me los bendiga. Qué bendición que nos hayas acompañado hasta el final. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales y enterarte de nuestra programación. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como AD Chipre Manizales. Así nos encontrarás en las 3 plataformas. Seguimos extendiendo el reino de Dios.